Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta nueva oportunidad cuando somos privilegiados de poder acercarnos a su presencia. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, Señor, ¿qué pudiéramos decir en esta nueva oportunidad, Señor? Solamente darte gracias por tu amor, por tus cuidados, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Nosotros, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, como aquellos que han sido redimidos, Señor, a través de esa sangre, tenemos, Señor, acciones de gracia y alabanza, Señor, en nuestros labios. Hay agradecimiento en nuestros corazones, Padre. Señor, hay tantos gestos que quisiéramos mostrarte a ti en esta hora, Señor, para mostrarte cuánto te amamos, para darte el primer lugar en nuestra vida. Señor, no queremos darte el segundo lugar ni el tercer lugar. Ayúdanos, Señor, a darte siempre el primer lugar, porque tú lo mereces, porque somos tu hechura, somos tus criaturas, Señor. Dios mío, porque nos redimiste, pusiste nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, ¿cómo no agradecerte en esta hora? Que podamos apartar nuestra mirada de las cosas del mundo. Que podamos, Señor, enfocarnos en ti, Señor. Dios mío, cada hombre que miró, Señor, en las Escrituras hacia ti fue libertado, fue rescatado, fue, Señor, restaurado. Y necesitamos, Señor, eso en este tiempo. Señor, las olas, los vientos tempestuosos vienen sobre tu iglesia, vienen sobre, Señor, tus hijos. Y queremos decir, Señor, en esta hora, ayúdanos, Padre, que esta tempestad que se aproxima, que fue prometida, que vendría a cada hogar, a cada casa, a cada creyente, Dios mío, nos encuentre sólidos en la roca. Sí, Señor, te amamos y te bendecimos. Oramos también por aquellos que han venido enfermos, por los cautivos, Señor, por los que están, Señor, presos de algún vicio, de algún espíritu, Señor, que tú puedas darle una total liberación. Que a través, Señor, de la predicación de tu palabra, de la enseñanza, Señor, todos aquellos que tú predestinaste sean libres en esta hora, Padre, para caminar de acuerdo a tu propósito y a tu palabra. Te amamos, Señor, y te invitamos a venir a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesucristo, creemos, Señor, que nuestra adoración será recibida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Hay algún amén? Que la mascarilla no le impida decir amén. Amén. Le hemos dicho que si le incomoda cantar, medite la letra de las alabanzas para que así obtenga, ¿verdad?, un beneficio espiritual y también vaya creando una atmósfera de fe para que la palabra penetre en su corazón. Cantamos entonces. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén. ¿Qué le parece, hermanos, si meditamos lo que cantamos? Y fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Una vez más, con todo nuestro corazón.
y fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Mientras el piano suena suavemente, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Que podamos apartar entonces nuestra mirada de las cosas naturales y enfocarnos en lo que realmente importa. Amén. Queremos, hay dos notas, una de saludo para nuestro hermano Beltrán. Dios bendiga a nuestro hermano Beltrán, ha tenido una gran batalla en este último año, ha sido muy difícil. Hemos estado recordándole en oración continuamente, después de la partida de su esposa y también de su pequeña bebé, pero creemos que ellos y ellas están en un mejor lugar. Dios te dé la fuerza, hermano, para seguir fiel hasta ese día glorioso cuando te reencuentres con tu familia. Amén. También otra nota, las familias de hermanos de Peyúgue piden ser recordados en oración porque ellos quisieran congregarse, ese es su anhelo, el anhelo de su corazón, pero no puede ser. Amén. Así que vamos a orar, y si ha traído usted su ofrenda a la casa del Señor, vamos también a pedir que Dios le bendiga. Padre Celestial, gracias por nuestro hermano Beltrán, un guerrero poderoso de la fe. En medio de tantas batallas, Señor, todavía está en pie creyendo este mensaje glorioso. Fortalece su corazón, sustenta, Señor, sus fuerzas. Dios mío, que tú siempre estés allí respaldando su caminata en esta tierra. Sí, Señor. Oramos también por nuestros hermanos en Peyúgue, que tú seas con ellos, Señor. Quisieran estar aquí, ellos anhelan congregarse. Hay algo, un abismo allí clamando. Seguramente, Dios mío, tú responderás y bendecirás esos corazones. También algunos de aquellos que se han congregado o nos hemos congregado en este día habrán traído sus ofrendas a tu casa. Señor, por favor, tú dijiste, Señor, que bendecirías al dador alegre, Señor, y esa es nuestra oración, que tú puedas bendecir al que da de buena manera, de buen ánimo, Señor, para el sustento de este edificio. Te amamos y esperamos, Señor, que nos sigas acompañando en este servicio en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Tome su asiento. Más aún, estoy aquí. ¿Cuántos han peleado alguna buena batalla? Yo creo que como orábamos y recordábamos ese mensaje, la tempestad que se aproxima, un profeta dijo que esa tempestad viene a cada familia, a cada persona, a cada creyente. Lo importante es que usted esté bien asido, bien fundamentado en la roca, no en la arena, ¿verdad? Así que vamos a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón. Años han pasado ya, desde el día en que creí, duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar,
Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa, sí, hasta aquí me ha sostenido. Y más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Y más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, y más aún estoy aquí, más aún estoy aquí en pie, Señor. Y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido, amén, que mis fuerzas desfallecen, y olvidar todo he querido, y olvidar todo he querido, mas aún estoy aquí. Más aún estoy aquí, y más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Y más aún estoy aquí, pues sé que tú, aleluya, aleluya, sí, Señor, acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, y más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Mientras se pone de pie, la música sigue sonando suavemente. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en pie todavía. Satanás no ha podido tumbarnos. Ha venido como río. El Espíritu de Jehová ha levantado bandera. Ha estado rodeándonos como un león, porque Él es un impostor, no es un león, ¿verdad? Pero ha venido como un león rugiente buscando devorarnos, pero todavía estamos en pie. Amén. Por eso que este cántico es una realidad. Amén. Y Dios no va a descansar hasta que usted y yo volvamos a casa, de donde salimos un día y donde estamos regresando. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Leemos los primeros 3 versículos. El Señor nos bendijo mucho en el servicio anterior. Hubo una atmósfera muy especial de los hermanos que estuvieron aquí muy atentos a la palabra y buscando y esperando recibir de parte de Dios una buena porción. Y realmente no pudimos entrar en el mensaje porque el Espíritu Santo nos fue moviendo y tocando algunos puntos importantes de nuestra vida como cristianos. Amén. Así que esperamos ahora entrar un poquito en este mensaje, las 10 vírgenes y los 144.000. Leemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante.
Dice su palabra en el nombre del Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre celestial, tu palabra ha sido leída. Señor, que podamos recibir una buena porción revelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Tome su asiento. Dios bendiga su palabra. Las 10 vírgenes y los 144,000. El profeta de Dios en diciembre del año 1960, por instrucción sobrenatural, el Señor le dice: ve al libro de Apocalipsis, porque allí vas a ver lo que está sucediendo en esta nación. Amén. Y entonces él va a los reyes, a las crónicas y también, por supuesto, al libro de Apocalipsis, y ve a Jezabel sentada, empoderada de alguna manera, usando a Acab, al rey Acab. Amén. Y luego él identifica a Estados Unidos como el rey Acab y la Iglesia Católica como Jezabel. Amén. Es algo que predicamos hace muchos meses atrás, pero es importante porque de aquí queremos tomar algo provechoso para nuestras almas. Entonces él predica toda esta serie de las 7 edades de la iglesia, pero entre la 6ª y la 7ª edad, él incluye este mensaje: las 10 vírgenes y los 144,000. Nosotros tomamos el estudio de las 7 edades de la iglesia de acuerdo al libro que fue cotejado con la revelación de los 7 sellos. Amén. Lo hemos dicho, ¿verdad? Uno son las predicaciones del año 60, y el profeta de Dios de ahí tomó entonces los puntos más sobresalientes y lo puso en libro, y el libro salió después de los sellos en el año 1964. Las leímos y cerramos con el resumen y todo lo que el Señor nos dio en estos cultos anteriores. Pero en la predicación, en el año 60, entre la edad de Filadelfia y la edad de la Odisea, él predica este mensaje que él llama las 10 vírgenes y los 144,000. Y él comienza diciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, Cristo introduce el milenio y luego dice: ¿cuál es la siguiente cosa que estamos esperando? El rapto de la iglesia. Y luego dice: tú no puedes ser un cristiano a media, o eres cristiano o no eres cristiano. Si no nace de nuevo, no hay rapto para ti, no hay cielo para ti. ¿Ve? Dice: si no nace usted de nuevo, usted nunca entrará. ¿Ve? Usted no va a estar allí. Eso es todo. Y es un mensaje tajante, ¿verdad? Que nos estremece para que podamos escudriñar nuestros corazones y ver realmente si damos la medida que Dios requiere, amén, para sacarnos de esta tierra. Porque hoy no estamos predicando salvación. Fuimos salvos desde el día en que creímos, pero ahora estamos hablando de rapto, un pueblo especial, un diseño especial, una hechura, gente que ha creído en la voz del mensajero y bajo esa voz ha llegado a ser la voz final a la edad final. Una superraza que tiene la mente de Cristo. Amén. Nuevamente lo que sucedió ya en el libro de los Hechos en la iglesia Alfa debiera estar en la iglesia Omega. Alfa y Omega son lo mismo. Él es el primero y el último. Amén. Aún pasando por el reproche de las edades de la iglesia. De Éfeso a la Odisea siempre hubo un reproche. Pero no se olvide usted que Alfa y Omega no hay reproche en ella. Dios dice: toda tú eres hermosa, amada mía, en ti no hay mancha. Amén. Entonces,
el profeta de Dios sigue hablando y en la página 14 de este mensaje, él habla sobre el sello de Dios según Ezequiel capítulo 9. Amén, el hombre con el tintero de escribano que le fue dada orden de pasar por el medio de la ciudad y poner un sello sobre todos aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Amén, pero detrás de el ángel sellador vendrían entonces los verdugos de la ciudad. Amén, estos verdugos con instrumentos en sus manos para destruir. Amén o no amén. Es que espero que me diga amén. Que la mascarilla no le impida decir amén. Entonces el Espíritu Santo vendría y eso sucedió. Y dice el profeta así, en el versículo 67 de este mensaje, él les advirtió de lo que sucedería en Mateo capítulo 24. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, ¿verdad? El que está en la azotea no descienda, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas vaya a Judea. Y Josefo es este historiador el que da los antecedentes de lo que sucedió. Y los únicos que escaparon de esta destrucción fueron aquellos que obedecieron al Señor Jesús. ¿Ve? Ellos vieron a Tito cercar entonces la ciudad y los muros de Jerusalén y encerrarlos. Y entonces ellos, los que habían estado atentos a las palabras, por eso es bueno no venir a dormir a la casa del Señor, es bueno estar atentos a las palabras del Señor. Cuando ellos vieron eso, ellos se acordaron de lo que Jesús dijo y todos ellos salieron, pero hubieron otros que se quedaron dentro. Y dice el profeta que ellos entonces dijeron, bueno, vamos a ir a orar al templo, tal vez Dios nos va a oír. Él dijo que si el pueblo se humillare y el pueblo clamare y el pueblo buscare de todo corazón, Dios oiría. Pero ojo, hermano, eso a veces es demasiado tarde. Porque Dios tiene un tiempo asignado, es un tiempo señalado. Ellos tenían que haber obedecido la advertencia de Dios. Eso quiere decir estar, ¿cómo decimos nosotros? En expectativa, atentos, mirando, vigilando. Y estos creyentes estaban de esa manera, sabían que lo que Jesús había dicho había de cumplirse. Amén, por cuanto ellos habían dicho, el pueblo había dicho, queremos a Barrabás, crucifíquenle a él y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén, había un juicio. Entonces en el aposento alto, después que el Señor Jesucristo fue crucificado, amén, y el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban unánimes juntos, eso era el cumplimiento de Ezequiel capítulo 9, el ángel sellador, ¿lo entiende? Amén, el ángel sellador, el Espíritu Santo pasando por en medio de la ciudad y poniendo un sello sobre aquellos que estaban allí. Lo vemos en Hechos 2, lo vemos en Hechos 4, lo vemos en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Amén, cuando Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Todo eso era el cumplimiento de Ezequiel capítulo 9. Y aquí el profeta dice que aquellos que estaban encerrados dentro de los muros, dentro de Jerusalén, se comieron la hierba de los árboles, ¿ve? Se comieron la corteza también, se comieron la hierba de la tierra, la corteza de los árboles. Ellos cocieron los hijos de unos y de otros y se los comieron. Estamos hablando del pueblo de Israel. Amén, esto es serio. Amén, esto es la desgracia, esto es el juicio que viene sobre aquellos que oyen con sus oídos pesadamente y no ponen por obra o en acción lo que han oído. Este mensaje no es un juego. Esto es serio, esto es entre vida y muerte. Amén, no creas tú que el Señor va a decir, bueno, ¿saben qué? Ya, pasen toda hora. No es así. Amén, Dios tiene sus formas y sus maneras. Amén. Entonces dice, ¿ve? Cocieron los niños de uno y de otro y se los comieron. Ellos los mataron de hambre, los cercaron, finalmente entraron allí y hicieron una masacre a tal grado que la sangre corría por la puerta como un estanque que bajaba. Quemaron el templo, derribaron los muros y así estaba allí hasta este día. Y la mezquita de Omar fue levantada donde
estaba el templo y Jesús habló de eso en Mateo 24. Él dijo: cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló y dijo el profeta Daniel. Amén. Si usted estudia el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 31 del libro de Daniel, el Señor está hablando allí y dice entonces que el sacrificio continuo cesaría y que vendría allí entonces la abominación desoladora. Y el profeta dice: y eso es la mezquita de Omar, que está hoy en el lugar donde estaba el templo. Amén, ¿lo entiende? Y se ve así todo en las fotografías que usted puede ver, así una cosa grande, redonda. ¿Dónde está eso? Está donde estaba el templo, la mezquita de Omar, la abominación desoladora. Amén. ¿Ven? Entonces dice, está entre paréntesis, dice: el que le entienda. ¿Ven? Cuando veáis esa abominación, la inmundicia de la mezquita de Omar, puesta allí donde una vez estuvo el lugar santo, y hoy en día la mezquita está puesta exactamente allí donde estaba el lugar santo, justamente en el sitio del templo. La mezquita maometana está allí, como dijo Jesús que sería, como Daniel dijo que sería, y Jesús confirmó que así sería. Gloria al Señor. ¿Ve? Todo esto tiene un cumplimiento perfecto, un cumplimiento profético. Amén. Entonces luego sigue hablando. Dice: Él pasó por Jerusalén, dice, poniendo una señal sobre el pueblo. Y ahora el miembro de iglesia, él dijo, dice: ¿usted reclama tener el Espíritu Santo? Él dijo: no sellas a ninguno de ellos, sino a aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Miren, ¿dónde se encuentra ahora alguien que tenga tal carga por el mundo ahora y su condición? Y él dice que ya no hay esa carga y esa dulzura. Amén. Pero el sello fue puesto sobre aquellos que sentían una carga, ¿verdad? Por lo que sucede. Amén. Por las inmundicias. Amén. ¿Ve? Por los perdidos. Y luego dice el profeta: no permita que nada ponga amargura en ustedes. Mantengan siempre fuera esas raíces de amargura, no importa lo que alguien les haga. Amén, amén, dice amén. ¿Ve? Solo tengan a Dios ahí dentro. Todo lo malo manténganlo fuera. Y sigue hablando hasta que llegamos entonces, en este pequeño repaso, al servicio o a nuestro servicio en este día. Y él dice que desde el tiempo que Tito sitió a Jerusalén, no ha habido tiempo en el mundo a través de la historia en que todo el mundo haya ido a la guerra hasta 1914. ¿Ve? Desde los días de Tito hasta 1914. Ahora yo estoy hablando de alguna manera cosas que ustedes saben. Aquí tenemos un profesor de historia. Amén. ¿Ve? Es algo que le pasa a la hermana Francisca y a usted en el colegio, en la básica, hermano David. Tú que eres un hombre escuelado, como dicen en el campo, con cuarto medio. ¿Ve? Estas cosas se las pasan a ustedes en el colegio, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, julio de 1914 a, ¿cuándo? Dice 11 de noviembre del 1918. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué de esto es tan extraordinario? Es que el profeta de Dios da una fecha y dice 1906 a 1914, el gran avivamiento. ¿Qué? Él pone allí como el ángel sellador nuevamente. Amén. Viniendo en este gran avivamiento, ¿para quiénes? Para los gentiles. Sabemos que comienza con Evan Roberts allá en Gales en el año 1904. ¿Verdad? Pero ¿dónde explota esto? Es justamente en la calle Azusa en el año 1906 y termina en Chile. Por eso nos inspira tanto esto. Termina en Chile, hermana Chalón, en el año 1914.
eso es como termina, luego empieza a menguar. Eso es el pic del avivamiento del año 1906 al año 1914 en Chile. El ángel sellador, amén, el Espíritu Santo viniendo con la manifestación o la restauración de los dones. Pero luego sucede algo. Sucede en el año 1914 el primer ay, cumpliendo nuevamente ¿qué? Estos verdugos de la ciudad viniendo después del primer, o más bien dicho después de este tremendo avivamiento pentecostal. Nombrémoslo así como el avivamiento pentecostal de 1906 a 1914. Inmediatamente viene el primer ay, la primera guerra mundial. Todo el mundo marchando a la guerra. Eso dice, versículo 91. Ya leímos Apocalipsis 7, ¿verdad? Donde él dice sobre estos ángeles que estaban sosteniendo estos vientos, ¿verdad? Que son guerras. Y luego dice, mire Dios es eternidad. Nosotros medimos por tiempo, por segundo, minuto y otras clases de medida, pero Él es eternidad, Él no tiene principio ni fin. Miren, en 1914 todo el mundo estaba marchando a Alemania para entrar en una guerra. Amén. En la guerra mundial, todo el mundo entró a una guerra mundial. Fue una cosa extraña. Luego dice, y ellos no saben hasta este día quién detuvo esa guerra. Porque esa guerra se detuvo, dice, el día 11 o la hora 11 del día 11 del mes 11. Dice, fue algo sobrenatural. ¿Quién detuvo esa guerra? Y luego dice el profeta, fue Dios. Ellos no saben quién detuvo esa guerra. Fue Dios quien detuvo esa guerra para cumplir su palabra. Fue ese ángel el que la detuvo. Esos ángeles salieron con sus instrumentos para destruir. ¿Para hacer qué? Para destruir a todo el mundo. Y otro ángel dijo, espera un momento, no hagas eso. Primero tenemos que sellar a esos siervos de nuestro Dios en sus frentes. Amén. ¿Ve cómo todo esto está entrelazado? Eso fue justamente el surgimiento de Pentecostés. Lo dice aquí en el párrafo 95, ya se lo cité, ¿verdad? El Espíritu Santo apenas empezaba a caer y la gente empezaba a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lengua y orar por los enfermos y todo lo demás. Y apenas empezaba a acontecer justamente entre estas dos edades aquí. Justamente al empezar la iglesia era verdadera. ¿Entre cuáles edades? Dice el profeta, entre Filadelfia y la Odisea, terminando una y comenzando la otra. Eso empezó a suceder. ¿Ve? Y luego dice cómo los pentecostales empezaron a tomar sus denominaciones y todo fue menguando, y hoy vamos a avanzar para ver dónde estamos. Amén, es necesario saber. Nadie quiere estar perdido, nadie quiere estar errado, nadie quiere estar, hermano, fuera del camino. Amén, nadie quiere estar haciendo planes para 100 años más, cuando el llamado para enderezarnos es urgente. Amén, usted no está teniendo planes, hermano, dice el profeta, a 20, a 30 años. No, Señor, estamos trabajando como que Él viene en 100 años. Pero estamos viviendo como si Él viniera en 5 minutos. Amén. Y si usted está sembrando papas, siga sembrando papas, siga haciendo lo que está haciendo. Pero usted sabe que hay un llamado urgente en su corazón. He aquí, yo vengo en breve. Amén, amén y amén. Y luego de lo que el profeta dice, hermano Jairo Alarcón, sobre el año 1906 al año 1914, ese es el gran avivamiento pentecostal. E inmediatamente comienza ¿qué? El primer ay. Amén. Comienza la primera guerra mundial. Un ángel detiene eso, dice un momento. ¿Y qué sucede después? El profeta dice, y no han parado las guerras
dice, desde ese tiempo las guerras no han parado. Yo decía el servicio anterior, por años escuchamos de Irak e Irán en guerra, pequeñas escaramuzas, problemas fronterizos, ¿ve? No han parado las guerras desde ese año, desde el año 1914. Y la Segunda Guerra Mundial desde el año 1939 al año 1945. Amén. ¿Ve? ¿Cuándo comienza el segundo ay? Desde el año 1939. Segundo ay, 1939 al año 1945. ¿O no? Amén. Te quiero pillar aquí. ¿Qué estás enseñando? Entonces, hermano, escucha esto. Pero luego, inmediatamente después de eso, sucede un hecho extraordinario. Dios se entrevista con su profeta en la cueva de Greensmill. Amén. ¡Qué tremendo! Viene el avivamiento pentecostal. Luego del avivamiento pentecostal viene el primer ay, la Primera Guerra Mundial. Y luego de eso vienen más guerras. Y luego llega el segundo ay, que es la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, y en el año 1946 Dios se entrevista con su profeta, este hombre de Kentucky, que apenas sabe leer y escribir, que no tuvo una enseñanza, no fue a los colegios, hermano, para ser instruido. Está orando en una cueva allí buscando del Señor, no comprende lo que le sucede, y Dios se entrevista con él y lo comisiona. Mira lo que dice este hombrecito, porque por aquí quedamos el servicio anterior. Dice, miren para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no. Párrafo 99. La misma hora en la que Israel fue reconocida para ser una nación, fue la mismísima hora. Mira cómo le da ese énfasis. El mismísimo día, el mismísimo mes, todo lo demás. Yo estaba en Greensmill, Indiana, cuando ese ángel se me apareció allí y me envió al campo con esto. Después de que él se había encontrado conmigo allá en el río y me dijo lo que iba a acontecer, luego me comisionó 11 años después, a la misma hora en la que se reconoció a Israel como nación. Todo está conectado. ¡Qué tremendo! Amén. Avivamiento pentecostal, primer ay, ¿verdad? Comienzan estas guerras limítrofes, y luego viene el segundo ay, y ese segundo ay es detenido, la Segunda Guerra Mundial, y luego Dios se entrevista con su profeta para comenzar uno de los más grandes avivamientos también de sanidad divina. Amén. ¿Ve? Y este fue el catalizador, este hombre, William Marion Branham, donde muchos vinieron bajo su ministerio para ir, Oral Roberts, cual Tommy Hicks y otros más. ¿Cuál es el otro que cuenta su historia, que él vio a ese hombrecito y quería ayudarlo? Dice, porque hablaba tan bajito y él le tenía miedo a los diablos. ¿Cuál es el nombre? Tommy Osborne. Dice que había que escucharlo todo tan calladito y hablaba tan bajito, dice. Dijo, cuando él lo vio, dijo, este hombre va a necesitar ayuda, va a necesitar un gritón, alguien que le ayude a gritarle a ese diablo. Porque era sorda la niña, y de pronto se paró ese hombrecito allí y le dijo, espíritu sordo y mudo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de la niña y no vuelvas a entrar nunca más en ella. Y eso fue todo. ¿Ve? Esta gente vino bajo la influencia de este avivamiento, de este hombre que trajo un avivamiento. Y usted dice, hermano, el avivamiento terminó. No, señor. Desde el año 1933, cuando el Espíritu Santo bajó en la forma de esa bola de luz y dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Amén.
¿Y qué estamos aquí esperando? La segunda venida del Señor. ¿De qué nos estamos alimentando? De este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo entiende? No ha parado, esto ha seguido. Yo nunca he dicho, hermano, estoy débil, no sé para dónde caminar ahora, no sé si hay que correr hacia allá. Me dicen que los de acá están mejor. Ahora salió por ahí un africano que dice que la lleva. No sé, ayúdenme a orar. No, Señor, tenemos un mensaje, la palabra profética más segura, en la cual hemos hecho bien en estar atentos. Y es este mensaje, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, con la vivificación del Espíritu que nos sacará de esta tierra luego que los muertos en Cristo resuciten y usted y yo seamos transformados. Usted va a saber quiénes van a subir. Usted va a ver a aquellos que se levantarán. Amén. Y luego nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Amén. Estamos esperando y amando ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso me anima, hermano. Desde el año 1933 ha habido un tremendo avivamiento en la vida de ese hombre, pero ojo, en el año 1946, el mismo día, la mismísima hora, el mismísimo mes, cuando Israel, la bandera de Israel estaba flameando sobre esa asta, y dice, a la misma hora que el ángel del Señor se entrevistó con ese hombre, con este profeta, el séptimo ángel mensajero, y dice, todo está conectado. O sea, abran sus ojos espirituales. A Dios no se le escapa detalle alguno. Dios nunca llega tarde. Él no dijo, bueno, llegó tarde unos meses, unas horas después. No, dice el mismísimo día, el mismísimo mes. Dice a la mismísima hora. Qué tremendo lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Ve? El ángel del Señor está ahora en la tierra. ¿Ven? Él se está moviendo por todas partes, preparando todo para la venida del Señor. Amén. Sí que es importante eso, el avivamiento pentecostal. Y luego un avivamiento de la palabra. Amén. Malaquías 4, 5 cumplido en nuestros medios. Apocalipsis 17 cumplido en nuestros medios. En nuestro día, la voz de Dios sobre la tierra, el ángel del Señor. Si usted dice, hermano, yo quiero irme en el rapto, bueno, Dios, el ángel del Señor, está preparando todo para su venida. A veces nos ponemos muy afanosos, muy materialistas, demasiado, como que se nos olvida y tenemos que preocuparnos del niño y de esto y del trabajo y estamos tratando de pasar una buena vida, pero quiero decirle a usted, el ángel del Señor está haciendo fuerza para sacarnos de esta tierra. No pertenecemos aquí. Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, mas no soy del mundo. Amén. Así que el ángel del Señor está preparando todo para su venida. Ve, luego muestra a él y habla sobre la señal, lo que estaba sucediendo. Él dice, 2 ángeles yendo, ¿verdad?, a Sodoma. Dice Billy Graham y Oral Robert. Dice, estos 2 ángeles, ¿qué es lo que estaban haciendo? Yendo al mundo denominacional, pero hubo uno que se quedó con Abraham. Amén. Y ese pudo con su espalda volteada conocer los pensamientos y aún lo que estaba haciendo Sara, y le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? ¿Ve? Esa era la señal del Hijo del Hombre. Amén, poder discernir los pensamientos y las intenciones, ¿ve? Y esa, dice el profeta de Dios, fue la señal que Dios le dio a la iglesia escogida. Amén. Párrafo 111, miren, en 1914 el mundo entró en una guerra y nunca han estado en paz desde ese entonces. ¿Cuándo comenzaron? 1914. Constantemente están entrando y todavía están haciendo la misma cosa. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice, estaban deteniendo. Oh Dios, ten misericordia. Deteniendo esa gran cosa que vi en la visión. Que toda la cosa se volvió una destrucción. Deteniendo la bomba atómica. Deteniendo las guerras para que ellos no se destruyan a sí mismos. Hasta que la cosa venga a destruirlo. Hasta que Israel regrese y él mismo se reúna y entonces el mensaje irá a Israel y será sellado con ese sello del Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Será después que los gentiles sean llamados a salir fuera. El pueblo por causa de su nombre será llamado a salir fuera, lo cual aquí mismo, en esta edad en la que
ellos son llamados, entonces Israel solo recibe un mensaje de 3 años y 6 meses. Ahora, ojo con esto. El profeta de Dios allá en el año 60 no estaba viendo la finalización de la obra que Dios estaba haciendo al llamar a su pueblo, a su tierra. Él dijo: Israel ha comenzado a regresar, dice un mensaje. Israel está volviendo, pero dice: cuando Israel regrese, cuando ellos lleguen allá, ¿ve? Hay un comenzar a regresar del pueblo de Israel y hay un llegar. Amén. Usted está en un lugar, está en un viaje y usted empieza y dice: bueno, lamentablemente tenemos que regresar. Alguien te llama, tú dices: bueno, sí, ya estamos regresando, ya no estamos regresando. ¿Ve? Entonces usted va, empieza a hacer las maletas y usted empieza a hacer el viaje. Y usted llega, estaciona el vehículo, abre, saca las maletas, pero usted todavía no entra a la casa. Cuando usted entra en la casa y usted se establece, usted dice: qué bien que llegamos. Y si es un cristiano, le da gracias al Señor por traerlo bien. Gracias por habernos permitido llegar sin novedad. Amén. ¿Ve? Entonces, dice el profeta: comience a regresar y luego cuando ellos hayan llegado. Es una expresión muy aclaratoria de esto. Y usted ve que Israel no está comenzando a regresar, sino que ellos ya están en su tierra. Ellos no solamente están allí, sino que han ganado guerras. Ellos se han convertido en una de las potencias mundiales de este mundo. Amén. Y entonces cuando eso suceda, entonces usted tiene que ver cómo Dios está lidiando con los gentiles. Dios estaría listo, Dios estaría sacando un pueblo de esta tierra. O sea, es más tarde. Y es más tarde, y cuando yo era un niño me sentaba en las bancas de esa sencilla iglesia en Talca y ellos decían: es más tarde de lo que pensamos, han pasado, hermano, 35 años. Y cuando usted dice es más tarde de lo que pensamos, alguien dice: ya lo he escuchado tanto tiempo, pero piense en esto, mire usted el reloj de Dios, vigile a Israel, mírelo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay ángeles deteniendo las guerras, deteniendo los vientos. Todavía no. ¿Qué es esa bomba atómica que va a destruir todo y lo va a volar en pedazos, hermano? Alabado sea el nombre. Y esto es así, dice el Señor, por cuanto es palabra profética. Amén. No es una interpretación, no es algo que me soñé, no, Señor, sino que está aquí en la Escritura y está aquí también en este glorioso mensaje. Amén. ¿Ve? Mire lo que dice 113. Entonces fue dado un espacio de tiempo para los gentiles y ellos llegaron hasta esta edad, la Odisea. Entonces todavía quedan 3 años y medio para los judíos. La iglesia no aparece hasta el capítulo 19, de Apocalipsis. Pero al fin de eso, Elías y Moisés regresan de nuevo y predican a los judíos. Serán 2 hombres ungidos con ese espíritu. O quizás sean ellos mismos, pues ellos nunca murieron. Así que los matarán y los dejarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Está hablando, estas cosas son después del rapto. ¿Lo capta? Aquí el profeta más adelante lo va a explicar mejor. ¿Ve? Pero estas cosas, cuando aparecen Moisés y Elías, entonces ya el rapto ha sucedido. Amén. ¿Ve? Mira qué importante. Serán 2 hombres ungidos con ese espíritu, quizás sean ellos mismos, pues ellos nunca murieron, así que los matarán y los dejarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor, entre comillas, Jerusalén. Y después de 3 días, la vida, el espíritu de vida, entró en ellos y subieron y fueron resucitados. Y luego, como la tercera parte de la tierra fue explotada en pedazos en ese tiempo, ellos hicieron milagros y señales con los judíos. Luego dice: no se podía explotar los unos a los otros o matarse, ni podía venir la destrucción hasta que esos judíos regresaran a ese lugar. Aquí está la Biblia diciéndolo así. Él vio los 4 ángeles y observen lo que ellos tienen que recibir. Ellos tienen que recibir el Espíritu Santo. Dice que recibirán también este mismo mensaje. Amén. ¿Ve? Entonces, pero hay algo importante que yo quiero decir aquí.
Sabemos que los muertos en Cristo resucitan. La novia del Señor Jesucristo, usted y yo somos transformados, recibimos al Señor en el aire y luego entonces vemos esto, que son estos Dios lidiando directamente con Israel, con Moisés y Elías. ¿Quiénes son? ¿Serán los mismos? ¿Serán alguien con el Espíritu? Eso no es tan relevante, no es tan importante hoy. Lo que debemos entender que sí será, ¿verdad? Estos dos testigos de la cual habla la Escritura, y dice, quizá ellos mismos, tal vez nunca murieron, así que los matarán y los dejarán en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor, en Jerusalén. Ahora, esto lo digo yo y espero que usted me dé su atención ahora. Qué raro fue para mí en el año 2019 leer una noticia de uno de los más grandes carnavales del orgullo gay. Se realizaba primero en Jerusalén y luego en Tel Aviv. No podía entenderlo, no podía creerlo. ¿Cómo puede ser que en Jerusalén todos estos homosexuales semidesnudos, el ¿cuánto es? LGTB, ¿verdad? Sobre lo que habla del orgullo gay, ahí están las lesbianas, los gays, los travestis, todo eso está allí incluido en esa sigla. Y cuando veo la noticia, allí hermano, en Jerusalén, toda esta marcha de esta gente desnuda, prácticamente danzando por allí. Y al estudiar la noticia, bueno, eso fue, creo que fue, no sé si fue julio, pero usted lo puede buscar en internet, la noticia está, ¿verdad? Orgullo gay, le pone Israel y ahí le sale la noticia, también para los que están ahí en la pantalla. Y luego de eso, hermano, a la semana después fue en Tel Aviv, la segunda ciudad más grande de Israel, donde congregaron 250,000 de esta gente, semidesnuda, besándose, pero estamos hablando de la ciudad santa. Cuando hablamos de Israel hablamos del pueblo de Dios. Cuando hablamos de Jerusalén hablamos de la ciudad santa. Luego de eso, en Tel Aviv, la segunda ciudad más grande. Eso fue el año 2019. Ahora, por causa de esta pandemia, seguramente no se realizó. Pero esto comenzó en el año 1998. En el año 1998, ya tiene 21 años, este año serían 22 años, pero se han hecho 21 celebraciones de este movimiento del orgullo gay, pero en Jerusalén, hermano. Está en España, está en Sao Paulo, está en diferentes ciudades del mundo. ¿Ve? Pero Jerusalén. Entonces la Escritura, esto decía el Espíritu Santo en mi corazón, tiene muchas aplicaciones, muchos cumplimientos. ¿Ve? Y dice que ellos dos serán matados y dejados en la plaza de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén. Entonces, no me diga usted que en Jerusalén no hay un Sodoma. ¿Lo entiende? No quiero darle muchos detalles, pero usted es un hombre espiritual. Busque ahí desfile o carnaval, orgullo gay, Israel, y va usted a tener más antecedentes de lo que le estoy diciendo. Amén. ¿Por qué razón? Y luego dice, el que lee, entiende. O sea, usted tiene que entender, ver cómo la aplicación de la Escritura viene. O sea, uno dice, oh, lo que está pasando allá. Amén. Pero eso es cumplimiento de la Escritura, porque cuán cerca estamos del rapto, cuán cerca estamos de que los muertos resuciten, de que usted y yo seamos transformados, que salgamos de esta tierra, que cambiemos de dimensión, que nos encontremos con el Señor, al cual hemos amado tanto tiempo. Y luego que estos dos profetas, hermanos, después de que estemos en la cena de las bodas del Cordero. Amén. Entonces que estos profetas vengan allí, Moisés y Elías. Amén. Y luego que ellos profeticen, hagan milagros, ellos sean matados allí.
en Sodoma. Amén. Y esto ya hace 21 años que se está dando este carnaval allí. 21 años. El Señor está esperando por ti y por mí, hermano. Es más tarde de lo que pensamos. Estas cosas han sido cuando un profeta, como un profeta quiero decir, habló tan exactamente la Escritura. Hermano, tomando la Biblia, trayéndola, como develándola a través del Espíritu Santo para que usted y yo lo creyéramos y pudiéramos ubicarnos en el tiempo. Y a veces somos tan negligentes en prestar atención, en mirar el reloj de Dios. Mire usted, Israel, ese es el reloj. Ese es el reloj de Dios. Amén. 21 años que se está dando en los días de un profeta. ¿No estaba esto? Amén. Él seguramente lo vio por cuanto era un profeta. Pero esto no estaba. Esto parte en el año 98. Cuando esto parte, usted tiene que empezar por revelación a asociar estas escrituras. Él dice, todo está conectado. Eso es lo que me impresiona, la expresión que él toma en el versículo 99. Primero dice, miren para ver si este mensaje que tenemos está conectado con eso o no. Y luego cierra ese versículo diciendo, todo esto está conectado. Así que cuando usted ve estas cosas viniendo, sucediendo, eso en Estados Unidos no tiene mucha importancia tal vez, porque eso ya, ellos están lejos, el 56 se fueron lejos de Dios, en un viaje sin retorno. Pero Israel, Jerusalén, Tel Aviv, amén, que Dios abra su entendimiento. ¿Ve? Ahora, versículo 120. Miren, si ustedes miran aquí en el capítulo 14, solo un momento. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El monte de Sión, el Cordero, había regresado del rapto, y regresó, como lo vimos la otra noche, así como José despidió a todos los gentiles cuando él se separó al lado de sus hermanos y dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y entonces ellos estaban atemorizados. Recuerden allí en la edad de la iglesia, donde vimos cuando él iba a regresar, aún los que traspasaron sus manos, ellos dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices de clavos? Él dijo, en manos de mis amigos, o en casa de mis amigos. Y ellos se lamentaron, y cada familia se apartó una de la otra, y lloraron, y lloraron, y lloraron, porque ellos habían hecho ese mal. Su mismo Mesías, su mismo Dios, Él le dirá a ellos exactamente como Él le dijo José le dijo a Israel. Él dijo, no os pese, porque para preservación de vida Dios hizo esto. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Dice el profeta, aquí viene la novia. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 127. Luego sigue, hay otra escritura acá, o continúa la escritura, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren, allí están sus 144,000 Israel, que están esperando la venida del Señor, y no pueden entrar hasta que primero los gentiles hayan terminado. Tienen que haber terminado. Los 144,000 no pueden venir o manifestarse hasta que Dios termine con los gentiles, nosotros los gentiles. Amén. ¿Cómo lo hace el Señor? Sabemos que la trompeta final suena
y los muertos en Cristo resucitan. Amén. ¿Cree usted eso? Amén. Estoy corriendo, hermano, por las Escrituras, ya cerca de cerrar. Queremos tratar de dejar estos mensajes de 1 hora más o menos, para que no sean muy gravosos para la incomodidad que usted tiene ahí con esa mascarilla. Luego él dice cómo él mismo, dice a través de Lewi Petrus de Estocolmo, ellos fueron allá y envió 1 millón de Biblias a Israel para preparar un poco, hacer como una introducción al ministerio que vendría después. Y un profeta llamado William Branham está listo. De hecho, él llega al Cairo y el Espíritu Santo le dice: no vayas. Amén. Pero él dijo: Señor, él estaba allí para ir y presentarse a estos judíos. Y cuando él fuera y se presentara, al ver esa señal, los judíos creen a sus profetas, entonces ellos seguramente creerían en Jesucristo. Pero cuando está allí en el Cairo, miren lo que dice el Espíritu Santo: no vayas ahorita porque todavía no es la hora. ¿Ven? Todavía no se ha cumplido lo tocante a los gentiles. El día no ha terminado. Oh, pensé, ese fui yo. Así que empecé otra vez y se puso tan difícil al grado que no lo podía soportar. Y me salí, fui detrás de un hangar, incliné mi rostro y dije: Padre, ¿eres tú hablándome? Él dijo: no vayas a Israel ahorita, todavía no es la hora. Yo entré, cambié mi boleto, cambié la ruta otra vez y me fui en otra dirección, ¿ven? Porque todavía no era la hora. Pero uno de estos días el mensaje irá a Israel, y para lo que se abrirá, Dios les enviará a Moisés y a Elías en Apocalipsis 11, y ellos harán señales y prodigios, y la señal de Jehová, cuando la de los gentiles haya terminado, el día de gracia cesará para la iglesia gentil, la edad pentecostal cesará, las denominaciones continuarán porque ellas llegan allí con la Virgen fatua. Entraremos en eso en un momento. Ellas se levantarán en esa categoría. Pero entonces cuando hagan eso, los judíos recibirán el bautismo del Espíritu Santo y habrá un avivamiento allí que cerrarán los cielos en los días que no llueva. Ellos harán toda clase de señales y milagros. Y finalmente la jerarquía romana, los judíos, tienen las riquezas del mundo. Así que la Iglesia Católica Romana romperá su acuerdo con los judíos después que se termine esta cosa. Y entonces habrá, paréntesis, el tratado que firmaron entre ellos. Él irá allá y allí es cuando Dios se parará como Él se paraba en los tiempos antiguos allá y peleará por Israel. Ellos finalmente matarán a esos 2 profetas y estarán en la plaza y escupirán sobre ellos. Luego cuenta así como lo hicieron con un ministro pentecostal, dice, y su esposa y sus hijos hace algunas semanas atrás, y la barriguita de esos niños se hinchó, grande, dice, donde ellos escupieron sobre ellos y los dejaron bajo ese sol caliente por 3 o 4 días sin sepultarlos. Él pone ese ejemplo de cómo sería entonces con estos 2 profetas. 139. Ellos harán la misma cosa. La Biblia así lo dice. Ellos harán la misma cosa allí mismo. Y cuando ellos hagan eso, después de 3 días de muertos, el Espíritu de vida entrará en esos 2 profetas y se levantarán y subirán a la gloria. Y entonces para ese tiempo empieza el tremendo despliegue de la cosa. Ese es el tiempo del fin. Eso es cuando ella ha llegado a su fin. Vamos a quedar aquí porque ahora empieza a hablar el profeta y dice: pero antes de que eso acontezca, hay un rapto. Amén. Así que vamos a dejar eso hasta ahí, bueno, para que Dios nos continúe bendiciendo, si Dios quiere, en un próximo servicio. Amén. Así que ya sabemos cómo se desenvuelve la cosa, ¿verdad? Cómo está conectado primero Ezequiel capítulo 9, Mateo capítulo 24, la abominación desoladora de Daniel capítulo 11, y luego
vemos entonces cómo el profeta establece 1906, 1914, la Primera Guerra Mundial, cómo todos fueron a esa guerra. Dice así también como en los días cuando fue sitiada Jerusalén. Y luego dice de ese año, dice desde el año 1914, es justamente cuando desde el 1906 a 1914 es ese tremendo avivamiento. Pero en el 1914 el primer ahí viene. Todo el mundo yendo a la guerra, dice el profeta de Dios. Y no pararon la guerra. Siempre han estado, continuado, guerras más grandes, pequeñas, pero han estado. Luego vino el segundo ay, la Segunda Guerra Mundial, año 1939, año 1945 y el 46. Después del segundo ay, Dios se entrevista con su profeta y a la vez también sucede como Israel llega a ser una nación. El mismo día, la mismísima hora, el mismísimo mes, dice el profeta, todo está conectado. Luego viene un tremendo avivamiento, ¿verdad? Y ese avivamiento está todavía buscando sellar al último. Porque cuando el último de los predestinados entre para ser sellado, el Cordero saldrá de su lugar de propiciación. No va a haber más gracia. Amén. Y luego sucederá entonces que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego usted y yo seremos transformados, recibiremos al Señor en el aire. Dios dejará de lidiar entonces con nosotros los gentiles. La novia estará con el novio y Dios estará lidiando con los siervos. Que Dios nos dé la fuerza, la fe, la revelación para continuar. Dice el profeta, es tanto que no pudiéramos, tomaría días, tomaría semanas, meses entrar en esto. Yo creo que usted como un creyente podrá buscar estos antecedentes, podrá leer, podrá instruirse. El mensaje del cual estamos predicando es las 10 vírgenes y los 144.000, que fue predicado el 11 de diciembre de 1960. Búsquelo, está también en YouTube, puede oírlo directamente del profeta, está escuchándolo y luego así va a ser más fácil captar lo que el Espíritu quiere que usted capte. ¿Y qué es eso que el Espíritu quiere que usted capte? Que es mucho, pero mucho, mucho más tarde de lo que usted y yo pensamos. Amén. Ya le decía, este antecedente en 1998, entonces estos carnavales del orgullo gay en Israel. 21 años han estado ahí en estos carnavales, en esta abominación allí en Jerusalén y también en Tel Aviv. Qué tremendo, amén. Y uno ahora entiende cómo todo esto está conectado. Cuando veáis, sí, la mezquita de Omar, sabemos, fue puesto, el sacrificio continuo cesó y eso fue puesto allí. Eso fue lo que dijo Daniel 11:35, creo que es la escritura. Pero qué de esta abominación que hoy sucede en ese país o esa nación de Israel. Póngase de pie, oramos al Señor. Padre Celestial, Señor, no pudiéramos explicar estas escrituras, solo el Espíritu puede revelárnosla en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, en esta hora. Que podamos ver eso, que es mucho, pero mucho más tarde de lo que nosotros alguna vez hemos pensado. Tu Espíritu está haciendo fuerza. Ha recorrido la tierra buscando al último predestinado para ser sellado, Señor. No hay 3 lugares, solamente existe el sello de Dios. Y aquellos que no tengan el sello de Dios, inmediatamente habrán recibido sobre ellos la marca de la bestia. Permítenos ser sabios, Señor, escudriñar nuestros corazones, gastar más tiempo en la oración, Señor, porque sabemos que vendrá destrucción repentina sobre este mundo. Señor, los cohetes espaciales y atómicos están apuntándose unos a otros, Señor, en el mundo entero. Algún loco apretará un botón y el mundo volará en pedazos. Pero antes, Señor, que esto acontezca, habremos subido para encontrarnos contigo. Por eso te damos gracias, muchas gracias, 1000 gracias te damos, Señor, por haber enviado a Cristo, por haber enviado
el Espíritu Santo, el ungido, y revelarnos estas cosas a través de un profeta. Te amamos y esperamos, Señor, que nos acompañes también mientras somos despedidos, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantamos al Señor. Y en mí, mil gracias. Mil gracias. Mil gracias yo te doy. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por ti, por mí, por mí. Y mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Hoy el débil diga, fuerte soy, y el pobre diga, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. En mí. Y hoy el débil diga, fuerte soy. Aleluya. Sí, Señor. Rico soy por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mí mil gracias. Aleluya. Mil gracias. Sí, Señor. Mil gracias. Tome su asiento mientras somos despedidos en el nombre de Jesús. Shalom a la novia. La hermana Maure puede quedarse y la gente del